y demasiado joven. Por eso. Es que hay que aclarar, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es más joven? Sí, ¿cuál de los dos no? Pero los dos somos demasiado jóvenes para hacer una relación más de hijos. Pero bueno, claro, igual les tengo que decir que me llenó, ¿verdad?, de mucha alegría. Sí. Fue en verdad para mí un privilegio. Y me hizo mucho sentido, porque yo había estado sintiendo en oración que iban a venir cambios. Y obviamente así también te lo expresé, ¿verdad? Y entonces le dije al Señor, pon en el corazón de Juan Carlos aquellas cosas que nosotros vamos a hacer. Y bueno, yo creo que cuando uno ora, el Señor escucha. Así es. Así que ciertamente cuando ella me comenta esto, tocó la fibra de mi corazón, porque pues hace un par de años el Señor me hablaba y me decía, te hago madre de una nación y voy a poner en tu labio palabra que este pueblo no ha escuchado antes. Qué lindo. Vas a abrir camino con la palabra de sabiduría que voy a poner y vas a sanar a mi pueblo. Qué lindo. Entonces, ese proyecto con los hombres, ¿verdad?, que había comenzado por lo menos en nuestro ministerio a través de la escuela para varones, pues me hizo sentir que este proyecto podía traer, ¿verdad?, mucho futuro a lo que es precisamente la vida de muchos varones que nos escuchan. Y yo me siento sí la mamá de todos. Allá en la escuela me sentía así como que, en la escuela para varones, ¿verdad?, con los zapatos bien puestos, me sentía como que podía emitir palabras de sabiduría para ellos. Y entonces me siento muy honrada por el Señor y por la invitación que ustedes me hacen para participar. Sí. Hoy vamos a hablar del bueno de José. Del bueno de José, vamos allá. Y una se pregunta, José, ¿quién es José? Ok, ¿es algún vecino, algún radio escucha? ¿Es el esposo de la pastora? No, mi esposo se llama Billy, no se llama José. Pero se refiere precisamente al esposo de María, el padre de crianza de Jesús. Y vino el tema precisamente evocado, una experiencia donde mi abuela solía decir, ay, la buena de Adela, o la sacrificada de Adela. Y entonces luego de esa frase traía todo lo que era precisamente un discurso, una narración que demostraba que Adela era sacrificada. Pues esta tarde es, ay, el bueno de José. Porque qué bueno era José. Si se toman en cuenta, ¿verdad?, muchas de las escrituras donde aparece su nombre, que en realidad si los cuenta comparado con otros personajes, no son muchas. En realidad las menciones no son tantas. Pero sí, ahí está él, ¿verdad? Y entonces Mateo capítulo 1 lo presenta con mucha claridad. Y fíjense que lo primero que nos dice para identificar a José es que viene de la línea de David. Así que Mateo, a diferencia de otros evangelios, establece precisamente el linaje de Jesús, ¿verdad?, a través de David, precisamente de su padre, José, ¿no? Entonces nos dice que era del linaje de David y nos dice que era carpintero. Esa era su profesión. Así es. Era una profesión muy humilde. Y obviamente asumimos que como pasaba en el mundo judío, le enseñó a Jesús esta profesión. Así que era un hombre muy digno, que ya tenía una profesión humilde, porque fíjense que cuando presentan a Jesús en el templo, en lugar de presentar un cordero y 2 palominos, presentan solamente 2 palominos como la ley se lo permitía, porque si no tenías para un cordero, podías presentar 2 tórtolas o 2 palominos. Y eso es lo que ellos hacen precisamente cuando presentan a Jesús. Así que ya sabemos varias cosas de él, ¿verdad? Del linaje de David, carpintero, humilde, con una profesión, con un oficio. Pero antes de toda esta historia, él tuvo una situación, tuvo una crisis. Y la historia es como sigue. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Porque fíjense que cuando en ese capítulo 1 de Mateo nos presenta precisamente los hechos relacionados al nacimiento de Jesús, nos dicen que su mamá estaba comprometida con José. Y comprometida para casarse en el mundo judío, o desposada, ¿verdad? En ese mundo, en realidad era seguir una costumbre. Los chicos se agradaban o los padres hablaban acerca de que, mira, podemos emparentar a tu hijo con mi hija, ¿verdad? Y entonces hacían esta especie de negociación donde empezaba este trato entre los padres, y obviamente podría también surgir que algún joven se interesase por alguna joven de la comunidad, y sus padres eran los que se ponían a conversar sobre cómo iba a ser esto. Una vez que se desposaba o se casaban, porque había un contrato legal y no necesariamente tenía que ser escrito, podía ser de palabra. Ustedes saben que la palabra antes era una cosa, era un contrato, era un contrato, tú sabes, tú te comprometías con algo, ya, eso era un compromiso. Así que una vez que se establece ese compromiso, se pasa aproximadamente como un año
separados, cada uno en las casas de sus padres, mientras los padres siguen hablando acerca de la negociación. Mira, bueno, la dote va a ser esta, y bueno, todos los demás compromisos que precisamente presenta ese acuerdo que habían entre los padres. Así que se supone que viviesen separados hasta el día de la celebración de ese matrimonio, pero ya era un compromiso legal. Ya básicamente lo que podía romper por la jurisprudencia precisamente judía era el divorcio. Así que había que establecer precisamente, ¿verdad?, que ya no se quería, ¿verdad?, ese acuerdo, y se rompía. O obviamente por la muerte, ¿verdad?, o una situación mayor moral, como podía ser el adulterio, porque ya se consideraba que esa joven estaba casada con ese varón. Wow. Así que una vez que termina, ¿verdad?, ese compromiso, que se celebra precisamente esa boda, que es sumamente sencilla para la gente humilde, entonces el esposo lleva a su casa a la esposa. Y todos sabemos, ¿verdad?, que en ese periodo de espera es que precisamente María recibe la noticia de que va a concebir en su vientre al Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Es en ese periodo precisamente en que Dios le da la comisión de ir a visitar a su prima Elizabeth para fortalecer su fe. Yo siempre he pensado, Juan Carlos, que era para fortalecer su fe, porque cuando ella llega a la casa de la prima se da cuenta de que ella está embarazada en una edad donde no se podía concebir un niño, ¿verdad? Y obviamente ahí ella se fortalece su fe, dice, para Dios realmente no hay nada imposible. Yes. Y con esa fe fortalecida, completamente empoderada, María regresa. Pero cuando ya regresa varios meses después, es evidente su embarazo. Ahí cuando José la ve, pues obviamente se da cuenta, ¿verdad?, de que ella está embarazada. Un varón judío, lo primero que va a pensar es, aquí ocurrió algo, ¿verdad? Pues hay una infidelidad, porque este niño no es mío, ¿no? Nosotros hemos estado separados. Entonces fíjense que la escritura es maravillosa, porque dice que José lo pensó, aunque no lo dice directamente, ¿verdad? Dice que él no quiso difamarla. Exacto. Cuando ve la situación, miren el carácter de este varón. Espectacular. Que yo sé que en Puerto Rico, y tú lo estabas mencionando ahorita, Juan Carlos, ¿verdad? Y mi corazón saltaba dentro de mí, porque yo decía, efectivamente eso es lo que yo creo. Hay varones dignos, hay hombres de carácter, con compromiso serio, que todavía son capaces de ser hombres de palabra, y Puerto Rico está lleno de ellos. Pasa que esa no es nuestra noticia, no es lo que siempre se dice, pero es lo que yo creo y siento en mi corazón que Dios me ha revelado. Aquí quedan hombres muy dignos, con proyectos de familia, capaces de hacer que el propósito y el plan de Dios se cumpla en ellos y en sus familias. Y precisamente se han quedado en este país y están regresando a este país porque están llenos de esperanza, porque vinieron para cumplir precisamente una promesa, porque salieron de este país cargando una promesa y regresan buscando el cumplimiento de esa promesa en un mejor tiempo. Y ese mejor tiempo es ahora. Es que esta patria está resurgiendo, es que precisamente nos hemos llenado de mucha fuerza, es que nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer frente a una crisis o frente a una situación difícil. Y entonces estos varones están dispuestos a retomar ese plan y seguir hacia adelante en lo que es, ¿verdad?, su familia. Y fíjense que yo imagino siempre a José pensando la situación, ok, esto es un problema, se crea de inmediato una crisis para las dos familias y para los dos jóvenes. Esta joven está embarazada, el hijo no es mío, sí que ha ocurrido una infidelidad. ¿Qué se puede hacer? Y fíjense que como la escritura dice que José era un hombre justo. ¿Y qué es ser justo? Es una persona que sabe lo que es la verdad y que establece lo que es correcto y que se ilustra en la ley para hacer aquello que es lo correcto. Por lo tanto, él sabía lo que decía la escritura acerca de lo que tenía que acontecer con María, ¿verdad?, al saberse que estaba embarazada. Entonces, un poco al principio, no querer difamarla, no querer que otros hablen mal de ella, no someterla a la vergüenza de que sea la sociedad la que la señale y la que la condene. Eso es lo primero que dice la escritura, que él era justo y que no quería difamarla, ¿verdad? No quería que ella en alguna medida sufriese ese dolor tan grande. Pero fíjense que es poner a un lado la ofensa. Exacto. Es poner a un lado aquello que para un varón judío en un mundo patriarcal era haberle tocado el orgullo muy de cerca. Pero este hombre decide dejar a un lado eso y priorizar lo que es su afecto, porque ciertamente la amaba, ¿verdad? Estos hechos no los dicen. Poner a un lado esa ofensa,
y poner por encima el afecto y el perdón, por encima de la ley. Que ustedes saben que rigurosamente ellos seguían la ley. Y la ley lo decía con claridad. Deuteronomio, ¿verdad?, está llena de muchas de estas leyes, pero específicamente nos dice que en el caso de encontrar que alguna joven haya quedado embarazada en un compromiso de matrimonio, mostrando así infidelidad, adulterio, pues obviamente podía ser apedreada por la comunidad. Todos nosotros sabemos que la ley grecorromana, ¿verdad?, la ley que se estableció en aquel preciso tiempo, pues era la que determinaba lo que sucedía con las personas, la sentencia, pero también sabemos que el mundo judío era uno grande y que habían comunidades un tanto apartadas que se podían hacer algún tipo de acción como esta sin que necesariamente las autoridades lo supiesen. Así que fíjense que él se separa de la ley para dar vida. Y la pregunta esta tarde a los varones de carácter que nos están escuchando, ¿qué es más importante para ti? Y no es que la ley no sea buena, pero cuando la ley atenta precisamente contra lo que es la vida de una persona, ¿qué sería el juicio que establecería? Y la palabra sopesar, que es pensar dos veces una cosa. Cuando tú sopesas, a mí me encanta, ¿verdad?, la definición de este término, tanto en el sentido práctico de la palabra como en el sentido nominal, ¿verdad? Sopesar es tomar las dos manos para levantar algo y calcular su peso. Cuando tú sopesas frente a una decisión de carácter, tú usas las dos manos. No usas una. Exacto. Con las dos haces equilibrio, porque pones unas cosas en un lado y la otra en el otro lado. Y logras hacer lo que es justo. Entonces, sopesar es poder ver las desventajas y las ventajas de una situación. Doctora, eso fue lo que hizo precisamente en esta historia José. Que usted nos está narrando y compartiendo, José demuestra la calidad de su carácter, como usted está diciendo, en no difamar a María por lo que él vio. Le vio ya el vientre con un tamaño y dijo, esta está embarazada, aquí pasó algo. Pero la Biblia sigue narrando de que un ángel se le aparece. Ciertamente. Y le aclara. Y le habla más directamente. Pero hubo un espacio en que José pudo haber dañado todo y debido a la entereza de su carácter, dio oportunidad o provocó, podríamos decir, desde el punto de vista como yo lo veo, en que Dios fuese más allá con él. Claro. Y viniese con ese toque tan espectacular de Dios para hablarle precisamente a ese hombre y sacarlo de toda duda razonable de qué era lo que estaba pasando. Sí, y ciertamente yo opino como tú. Yo creo que esa acción de Dios vino por honrar a José, quien lo había honrado a él como el Dios de la vida, que es capaz de sacar cualquier escenario de muerte y priorizar la vida sobre cualquier cosa. Fíjense que son virtudes que salen del carácter. Las personas que sopesan las cosas, los hombres de carácter no actúan con impulsividad, no actúan con rapidez, no actúan sin pensar, no actúan apasionadamente, no actúan solamente tomando en cuenta las emociones. Se sientan y piensan bien las situaciones y piensan precisamente qué haría Dios en esa situación. Y en particular, fíjense que aquí está la honra de él puesta, ¿verdad?, en entredicho, y sin embargo sacrifica eso, aún sacrifica aspectos de su persona para hacer lo que es mejor para todos, y decide que lo mejor es dejarla secretamente, separarse, ¿verdad? Obviamente dejar que ella siga su vida y hacer que ese compromiso se deshaga. Pero el ángel del Señor, como bien tú dices, ¿verdad?, Dios honrando a este hombre con su buena decisión, se le aparece. Y fíjense que la escritura está llena de situaciones donde nos narran acerca de profetas, donde a través de sueños y visiones, ¿verdad?, el Señor les revelaba, sacerdotes, hombres de Dios, siervos de Dios, que el Señor a través del sueño se les revelaba. Y me encanta la palabra que el Señor le traía a José. Lo primero que le dice es, no tengas miedo. Y es la palabra que el Señor le está diciendo a los varones de carácter de este país. No tengas miedo. Mi presencia está aquí. Yo estoy aquí contigo y soy capaz de revelarte cosas maravillosas acerca de esta situación, de esta crisis que tú estás viviendo. Porque fíjense que él trató de hacer lo mejor que podía con lo que tenía, pero el ángel, al revelarle, ¿verdad?, todas estas cosas, le amplía el escenario,
pero ya estableciendo el poder y el brazo de Dios, obrando de manera extraordinaria en ese evento. Él explica todas las cosas. Doctora, y a pesar de todo, ¿verdad? Este escenario que usted está presentando, la barriga de María, la incertidumbre, las críticas, ¿hay algo más? Entiendo yo, la responsabilidad de criar a ese sí, ciertamente. en camino. Él era el sacerdote. Claro, fíjense cómo este hombre tan virtuoso, ¿verdad? Una vez que recibe esta revelación, y yo imagino que su corazón palpitó, porque si la amaba, dijo, bueno, todo se resolvió, podemos estar juntos, ¿no? Podemos hacer una vida juntos. Y fíjense cómo él es sumamente responsable, o sea, no solamente es un hombre de carácter, de palabra, de compromiso, sino que se responsabiliza, lleva a María a su casa, ¿verdad? Y fíjense cómo decide criar el Hijo de Dios, para que se hace responsable. Y yo imagino que muchas dudas habrán venido a su mente: ¿cómo yo voy a criar al Hijo de Dios, al Mesías, al ungido? ¿Seré el mejor de los padres si he sido elegido? Entonces quiere decir que me va a dar sabiduría. Todas estas cosas, yo imagino que él pasó muchas noches pensando precisamente en esta responsabilidad tan grande que tenía, ¿verdad? Y fíjense que esa responsabilidad siguió, porque no solamente lo crió, como hemos dicho, le enseñó un oficio, le enseñó a ser responsable. Toda la calidad humana que había en Jesús reflejaba este principio de un padre de carácter, de un hombre que era capaz de revelar con cada acción sus valores. Entonces, yo quiero decirle a los varones de este país lo importante que son ellos. Son tan importantes que los hijos los miran primero como referencia. Inclusive lo hemos estudiado, lo hemos mencionado en Tacones Altos. Investigaciones psicológicas han demostrado que nuestra primera imagen de Dios viene de nuestros padres. Así que primero, varón, tus hijos te están mirando a ti, están mirando tu conducta, tus acciones, están aprendiendo valores de ti que van a perdurar toda la vida. Fíjense cómo Jesús siempre trabajó, y trabajó tan fuerte, fue tan esforzado, sí ejercía, ¿verdad? Este equilibrio, este balance, porque cuando necesitaba descansar se alejaba de las comunidades, pero era un hombre que trabajó mucho, que se esforzó, que siguió un norte, que siguió una misión. Eso lo comprendía, ¿verdad? A través del crecimiento cerca de un hombre tan extraordinario como José. Es interesante, ¿verdad? Que después, cuando el ángel le da varias indicaciones, porque entonces se le sigue revelando, Juan Carlos, ya no fue la primera revelación, se le sigue revelando, se lleva ¿verdad?, a su familia a Egipto para evitar que sufriesen un peligro. Regresa de Egipto precisamente solo cuando el ángel se lo dice. O sea, fíjense que él ahí, en su sentido de protector, ¿verdad? De que el que cuida esa familia, el que abriga esa familia, el que es responsable de que este plan que Dios tiene se cumpla. Fue un hombre sensible a la voz de Dios. Como hay hombres en la actualidad, sensible a la voz de Dios, sensible, ¿verdad?, a las instrucciones. Tuvo temor, porque eso no significa que en medio, ¿verdad?, de estas noticias, como esa noticia, imagínate, estremeció a José, decir que ella estaba embarazada y entender que era por obra del Espíritu Santo. Esa sensibilidad a la voz de Dios, que es la sensibilidad que yo sé que actualmente todavía hay hombres sensibles a esa voz de Dios y dispuestos a obedecer, porque José tomó la decisión, pues vamos a asumir esto. Claro. Y lo asumió, y como bien menciona, doctora, asumió todo el rol, ¿verdad?, que venía entonces envuelto en esta obediencia. Y así pasa, ¿verdad? Muchos hombres reciben una instrucción, llega el temor. Sin embargo, Dios está ahí para apoyarlos, claro, en medio de ese proceso. Y fíjense que este término de justo, ¿verdad?, que es de las pocas características que nos mencionan sobre José, tiene que ver también con la obediencia a la Torá, a la ley, ¿verdad? Que probablemente fue la que le enseñó precisamente a Jesús, ¿verdad? Él creció con un conocimiento pleno, al punto que cuando precisamente Jesús se pierde, va al templo y lo encuentran rodeado precisamente de los religiosos de la época, sorprendidos de las respuestas que les daba acerca de la ley. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue bien educado, que se le enseñó bien la ley. Y bien interesante, porque este dato, yo sé que a lo mejor mucha gente se le pasó, pero fíjense que ambos estaban sorprendidos de encontrarlos en el templo, ¿verdad? Estaban angustiados, lo habían buscado por varios días, no lo encontraban, hasta que finalmente allí, ¿verdad?, lo encontraron. Y bien interesante, porque la que habla es María. Fíjense que quien le reclama a Jesús
es María. José solamente se queda ahí al lado de ella, escuchando lo que ella le está diciendo. Y ella le dice a Jesús, ¿cómo nos has hecho esto? Si hemos estado buscándote, angustiados, ¿verdad? Entonces José, en ese silencio, acompañando a su esposa, quiere decir que era un hombre tan justo que su esposa tenía una palabra, que su esposa tenía una opinión, que su esposa podía expresarse libremente a nombre de los dos. Y era tan legítimo como si él hubiese también hablado. Que entonces, tampoco era común en esa época. Que no era común en esa época, que se supone que quien hablase... Si cocinaba mal, había razón para divorciarse. Exactamente, sí, para darle carta de divorcio. No me gusta cómo cocina, así que llévatela, le decían al padre, ¿verdad? O la despedían, ¿no? La repudiaban, ya tenía que regresar. Fíjense que era un hombre más allá de su época. No, está fuera de liga. Claro. Como los que ustedes mencionaron hoy, ¿verdad? Que son hombres que siguen las labores domésticas y son reconocidos y honrados por sus esposas. Exacto. Entonces, en gran medida es hacer una evaluación esta tarde para cada varón que nos está escuchando, inclusive la esposa que le diga, oye, escucha lo que están diciendo en la radio. ¿Eres tú un hombre de carácter? ¿Hay solidez en lo que son las virtudes, los valores en ti? ¿Sigues precisamente lo que es justo? En la situación que estás enfrentando el día de hoy, ¿qué estás usando? ¿Estás utilizando las Sagradas Escrituras para llegar a saber qué es lo más justo para todos? ¿Estás sopesando? ¿Estás realmente poniendo las cosas en balanza, viendo las ventajas y las desventajas de esa situación? ¿Estás orando? ¿Estás poniendo tu corazón a la disposición de que el Señor sea quien te hable y te diga, como le dijo el ángel, esto es lo que está sucediendo? A veces hay problemas tan complejos que no los podemos entender y solamente lo que necesitamos es precisamente la revelación divina para llegar a conocer qué es lo correcto para hacer y hacerlo en el nombre del Señor. Todo lo que ha traído me ha fascinado y me ha fascinado el énfasis en que José era un hombre que conocía la ley, que conocía muy bien la Torá, ¿verdad? Para tener el carácter que tenía. Claro. O sea que hoy día, si aplicamos el principio, si los varones nos dedicamos a conocer la palabra de Dios, vamos a tener el carácter conforme al corazón que Dios quiere para nosotros. Tan sencillo como eso. Claro. O sea, es aprender a estar inclinados a la palabra, darle el espacio a la autoridad de la palabra y seremos los hombres que nuestras esposas necesitan, que nuestros hijos necesitan, que la sociedad necesita, etcétera. Y que es el manual por excelencia, es buscar allí. Si el día de hoy estás confundido, no sabes qué hacer, busca la Escritura. Allí está la voz de Dios que quiere hablarte para que tú llegues a saber precisamente la acción que vas a tomar. ¿Cómo la gente la puede conseguir, doctora? Sí, bueno, si quieren entrevistarse para cualquiera de las dos escuelas, la escuela para varones con los zapatos bien puestos o la escuela para líderes, para mujeres, ¿verdad?, que están llevando a cabo, se están preparando en el liderato de establecer ministerios con mujeres. Las dos escuelas abren en agosto del 2018. Nos pueden estar llamando al 787-477-5521, 787-477-5521. Muchas bendiciones. Muchas